Hola a todas, bienvenidas al primer episodio de nuestro podcast con M mayúscula. Soy Rosa Julián. Y yo soy Natalie Julián. Y con M mayúscula también es un portal creado por mujeres y para mujeres con el fin de formar un círculo de empoderamiento en el que nos damos las manos para avanzar juntas, compartiendo nuestros conocimientos y experiencias para lograr conquistar muchos sueños más. En este primer programa queremos contarles cómo se genera este proyecto y conversar sobre la situación mundial frente al COVID-19, una pandemia que ha puesto en emergencia a los sectores de salud, detenido economías y cambiado nuestra rutina por completo. Conversaremos esos puntos en este primer episodio de Con M mayúscula. Círculo de empoderamiento. Sin juzgarnos. Metas. Experiencias. Naturaleza única. Sueños. Conocimientos. Avanzamos juntas. M. Mujer con mayúscula. Con M mayúscula. Un podcast creado por mujeres y para mujeres. En este primer episodio queríamos contarles un poco acerca de cómo surge este proyecto. También queríamos darles el detalle de que estamos grabando este podcast a distancia. Yo vivo en Lima, Perú, mientras que Natalie vive en Londres, en el Reino Unido. Cuéntanos un poco porque la idea de Con M mayúscula comienza inicialmente como un blog o un portal web colaborativo y una de nuestras primeras metas a corto plazo era comenzar a hacer este podcast. Lo estamos iniciando incluso en una época muy particular, muy especial. Creo yo que por lo menos estas generaciones no se van a olvidar nunca de esta época. Y se ha dado el momento perfecto para poder comenzar con esta serie de episodios en esta primera temporada de podcast que estamos haciendo. Y por eso queríamos contarles un poquito más acerca del proyecto. El proyecto nace en verdad de la experiencia de Natalie. Cuéntanos un poco, Nati. Sí, efectivamente. Durante mi primer año del MBA, yo estudié mi MBA, es un programa de 2 años en los Estados Unidos, puntualmente en Atlanta, Georgia, en la universidad Emory University. Durante mi primer año me di cuenta que efectivamente había, primero, recordando mi proceso para ingresar al programa, la poca información que había disponible para poder aplicar y también para, entender lo que es el proceso de comenzar un MBA, estar en un MBA y los desafíos que hay. Y yo tuve la fortuna que en mi programa habían otras mujeres latinas, pero conocía también personas que habían estado completamente solas y lo duro que es no tener una comunidad o saber lo que va a pasar, ¿no? Entonces, durante mi primer año, conversando con mis amigas latinas del programa, vine con la idea de deberíamos compartir nuestras experiencias y saber lo que cada una hizo para poder llegar acá al programa. Y otra cosa que también me llamó la atención es que me contactaban algunos estudiantes y lo que para mí era un sí, cualquiera lo puede lograr, o al menos si le pones suficiente esfuerzo lo puedes lograr. Para otros era completamente lejano, o sea, era un ¿y cómo lo lograste, no? Entonces me di cuenta que eso venía por la poca información, y la información que hay, que es abundante, es en inglés. A mí me hubiese encantado tener los recursos, la información online desde que yo estaba en pregrado en la Universidad Agraria para saber en qué cosas debería enfocarme para no comenzar a trabajar con mucha anticipación para mi aplicación o para ser aceptado en el programa. Entonces, cuando vi eso dije, ok, creo que es eso lo que puedo hacer. Puedo compartir mi experiencia y brindar información valiosa para que las otras mujeres de Latinoamérica puedan comenzar a prepararse con mucha anticipación y el proceso sea muchísimo menos doloroso, porque sí es un proceso duro, pero es alcanzable y nació así, nació de una manera para poder dar de vuelta hacia la comunidad a la que pertenezco. Y 2-3 años después, ¿cuánto sería, Rosito? ¿3, 4, 5 años después? Un día conversando, después, ¿no? Sí, o sea, a ver, casi 4. Yo creo que son como casi 4, sí. Uh-huh. Porque con mis amigas del MBA dijimos, ay, hay que hacerlo, pero es que realmente te queda muy corto el tiempo y no llegamos ninguna a escribir lo que teníamos que escribir. Entonces lo pospuse, ¿no? Pero luego un día conversando contigo, dijimos, creo que es el momento de hacerlo, ¿no? Porque tú estabas en búsqueda de un proyecto para
para tu tesis. Para complementar mi tesis, exacto, ¿no? Que también es una tesis de maestría y la idea era pues generar un proyecto tecnológico en base a la carrera que estaba estudiando, que vaya a la par y que pueda colaborar a mi comunidad. Entonces, buscando ideas, siempre tenía yo un proyecto en mente acerca de educación. Me di cuenta que quizás me complementaba o me completaba mucho más la idea el blog que Nati estaba pensando, ¿no? Porque combinaba muchos más aspectos, no solamente educación, sino la vida personal, el poder desarrollarnos nosotros como seres humanos, en valores, en relaciones, de repente en maternidad, y conversar acerca de las pocas oportunidades que incluso tenemos las mujeres en todo el mundo en general, no necesariamente Latinoamérica, ¿no? Pero como obviamente es cercana a nuestra cultura latinoamericana, entonces nos enfocamos en trabajar en el aspecto de las mujeres durante su época de desarrollo y también la época de maternidad, ¿no? Entonces complementamos las ideas, cada una obviamente tiene sus conocimientos mucho más enfocados en diferentes aspectos, así que logramos lanzar el portal. Claro, y ampliamos también, como tú misma dices, ¿no? Un poco más los temas, porque a través de los años uno se va dando cuenta cómo es que efectivamente este concepto de estos son los ámbitos de tu vida que tienes que llenar o cumplir y que no siempre se aplican y que cada cual es un mundo distinto y que el éxito tiene una definición completamente distinta para unos como para otras y abrazar el tema de que cada una es un mundo único y respetar las diferencias, ¿no? Que justamente algo a lo que nosotras algo que nosotros también queremos apoyar, ¿no? Que tenemos muy en claro, porque cada persona tiene una experiencia de vida completamente diferente, un enfoque muy distinto de la vida y tratar de colaborarnos entre nosotras para que podamos sentirnos apoyadas en vez de más bien sentir que somos una amenaza cuando es completamente al revés, ¿no? Apoyarnos como mujeres y motivarnos las unas a las otras para lograr dejar atrás los miedos que podamos ir obteniendo a través de la vida, ¿no? Entonces, tenemos el portal es con mmayúscula.com, para aquellas que de repente no lo conocen. Tenemos siempre publicaciones, nos enfocamos en categorías: maternidad y relaciones, desarrollo personal, educación. Tenemos también la capacidad de poder generar conversaciones entre nosotras. Tenemos nuestras cuentas en Instagram, en Facebook. Vamos hablando sobre temas que de repente muchas veces no tocamos, ¿no? Y que son importantes para nosotras. Y finanzas personales. Y finanzas personales, exacto, que también es muy importante, sobre todo lamentablemente en muchas culturas en donde no nos enseñan a poder ser responsables con respecto al manejo financiero, ¿no? Vivimos siempre con me gasté todo mi sueldo este mes, porque obviamente no supe controlar o en todo caso organizar mis gastos, ¿no? Entonces también es un aspecto que es muy importante para nosotras y obviamente para los que nos rodean, ¿no? Nuestras familias también. Claro, además el hecho de tener fuertes finanzas personales es una herramienta de independencia. En muchos casos, en la mayoría de los casos, por ejemplo, de violencia doméstica, la violencia financiera o violencia económica es una herramienta que usa el abusador para controlar a la persona y que, por ejemplo, la víctima no abandone el hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cosas que nosotras de alguna manera queremos aportar, y no solo nosotras, tenemos un grupo de profesionales que colaboran con nosotras, maravillosos profesionales, especialmente psicólogas, y obviamente muy pronto tendremos mucho más contenido. También pueden seguirnos en las redes sociales. Nos pueden seguir en las redes sociales. Este equipo de mujeres, por eso decimos que es un blog hecho por mujeres para mujeres, generamos textos de diferentes aspectos a través de las semanas, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes encontrar diferentes temáticas y obviamente poco a poco vamos a ir generando mucho más contenido, ¿no? Nos pueden seguir en nuestras redes sociales con M mayúscula en Facebook y en YouTube, y también en Instagram como con _M_mayúscula.
así que ya saben, pueden seguirnos en las redes sociales. Y conversemos ahora un poco más acerca de lo que nosotros hemos logrado a través de la vida, ¿no? ¿Cuál es la profesión de Nathalie? ¿Cuál es mi profesión? En mi caso yo soy comunicadora y me especialicé en comunicación audiovisual. Entonces, mis aportes van por el lado de mi experiencia profesional, ¿no? Cómo he logrado incluso varias metas que quizás en un momento no estuvieron dentro de mi radar y que la vida me dio por el amor a mi carrera, ¿no? Entonces, eso es algo que yo siempre resalto, ¿no? Hacer lo que a uno le gusta. Y haciendo lo que a uno le gusta realmente puede resaltar sin siquiera tenerlo de repente dentro de la lista de metas en su vida. En el caso de Nati, cuéntanos un poco. Yo soy bachiller en Economía, estudié en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Seguro algunas de las personas que nos están escuchando también son, así que les mando un saludo, molineras, de corazón. Estudié también un MBA en Estados Unidos, como les comenté anteriormente, un MBA de 2 años en Atlanta, Georgia, en la Escuela de Negocios Goizueta Business School, ese es el nombre en inglés, y es la Escuela de Negocios de Emory University. Es más, probablemente van a escuchar un poco de Emory University en la televisión, porque Emory University es muy, muy conocida y reconocida por su facultad de medicina, de leyes y también de negocios. Y en el caso de la actual situación, Emory University está comenzando a trabajar en una vacuna para el coronavirus. Entonces quizás puedan escuchar sobre mi universidad pronto. Bueno, actualmente vivo en Londres. Por cuestiones de la vida conocí a mi esposo en el programa, en el MBA. Y bueno, según yo me iba a quedar en Estados Unidos y ya escuchan eso de haz planes y Dios se reirá de ti. Algo así fue. Y ahora vivo en Londres, estoy aquí hace 1 año y medio más o menos. Y decidí abrir mi propia empresa, soy una emprendedora. Entonces también por ese lado del emprendimiento pretendo pronto escribir un poco más. Y mi aporte va relacionado mucho al tema de prepararnos para cumplir sueños, la parte financiera también. Yo durante 9 años en Perú trabajé en fondos mutuos, todo lo que es inversión, management de portafolios, manejo de portafolios. Trabajé en inversiones directamente con la bolsa de valor, inversiones en la bolsa de valores, en acciones de la bolsa de valores. Entonces, por ese lado, es información que pienso pues compartir con todas ustedes para que aquellas que decidan invertir o incluso ahorrar, construir una finanza personal fuerte, aquí estaré para ayudarlas con esos temas. En mi caso, me especialicé mucho en la investigación en el campo del lenguaje audiovisual y también la vida me llevó hacia la docencia universitaria, pero mi gran meta siempre son mis proyectos audiovisuales. Soy directora cinematográfica, estoy en búsqueda siempre de historias que me puedan aportar algo o que también obviamente le puedan aportar a la sociedad, así que en eso creo que nos vamos siempre complementando, ¿no? Ambas. En este proyecto. Sí, efectivamente. Así que... Desde muy chicas. Rosita me torturaba con las películas de chiquitas. Y Nati con su codo, pues no, ahí firme. Yo siempre con su codo firme. No sé siempre. cómo lo dirán en Perú, pero cuando una persona generalmente es muy ahorradora, cuida mucho su dinero, se le dice codo, ¿no? Un codito. Claro. No sé si en otros países... Recontra codo. Recontra codo, ¿no? Entonces nos vamos siempre... apoyando, hemos sido muy naturales entonces, con esas cosas, ¿no, Rosita? Porque sí. Yo, de verdad, se lo juro, desde chica tenía yo mi cofrecito con mis ahorros. Con sus ahorros. y mi chanchito. Y Rosita siempre, o sea, Rosita cuando éramos chicas siempre jugaba a la profesora. Sí, en cierto momento de mi vida consideré ser docente de educación inicial, pero obviamente me ganó el amor por querer producir películas, ¿no? Y como soy un poco mandona a veces también, creo que me di cuenta que tenía madera para ser la directora porque obviamente iba a poder controlar a todos. Muy bien. Entonces, por supuesto. Uno se va dando cuenta más o menos de lo que quiere de la vida y bueno, así es, ¿no? Sí, definitivamente es así. Bueno, entonces, ya nos conocen un poquito más. La idea obviamente es que podamos tener muchos más programas con diversos temas, generalmente con el mismo enfoque de los temas que hablamos en el blog. Así que
si ustedes quieren dejar de repente sus recomendaciones, algunos temas que ustedes quieran escuchar, que podamos discutir, saben que nos pueden algo de lo que estén encontrar interesados en redes hablar, sociales. ¿no? Exacto, lo que ustedes quieran conversar o de repente nos quieran contar algún caso para poder Claro, pueden contarnos algún, no sé, analizarlo. claro, probablemente, no sé, quizás alguna, por ejemplo, esté trabajando en una tesis y tenga desafíos. Por favor, escríbenos, cuéntanos cuáles son los desafíos actuales. Quizás Rosa pueda ayudarte porque, claro, ella ha hecho su tesis, ha trabajado, es asesora con esas cosas, ha hecho, ¿cuántas veces? 2 veces has hecho una tesis, ¿verdad, Rosita? Sí. Yo, la verdad, no puedo recomendar esa vaina porque en el MBA no hay tesis, entonces, ni al caso. Pero así, la idea es realmente ayudarlas dentro de lo posible, porque al fin y al cabo estamos para eso, estamos para ayudarnos las unas a las otras. Nosotras no creemos en yo tengo éxito si me traigo abajo a los demás. No, yo construyo el éxito en función de que la gente que está alrededor mío también logre éxito, ¿no? Ayudarnos, darnos la mano las unas a las otras, solamente así podemos salir adelante. Así es, solamente ayudándonos los unos a los otros podemos seguir adelante y lograr lo que nos propongamos. Bueno, no dejen entonces de visitar nuestro portal www.com. Tenemos nuestros posts semanales, pueden dejar sus comentarios y compartir todos los posts en redes sociales. Vamos a cambiar un poquito de tema porque realmente ahorita nos encontramos ambas, y ustedes me imagino que también, nos encontramos en cuarentena. Y creo que la cuarentena es la que nos ha empujado a nosotras dos a dar el paso ya de comenzar con estos podcasts. Lamentablemente, claro, casi ¿no? Auspiciado por él. Casi auspiciado por la cuarentena. Exactamente. Casi auspiciado por la cuarentena, ¿no? Era como que, sí, vamos a grabar. Sí, de todas maneras vamos a comenzar. Y tal obviamente la vida, el universo nos llevó conspiró ya de una manera exótica. Sí, ¿no? Algo completamente diferente e innovador conspiró para que podamos comenzar a grabar los programas, y con muchas piedras en el camino para comenzar a grabar este programa, ¿no? En el caso de Perú, nosotros ahorita estamos en cuarentena oficialmente, ¿no? Porque la gente estaba promoviendo que ya no estemos saliendo más que para lo necesario, ¿no? Pero las medidas no fueron tomadas o acatadas por la mayoría de personas. Entonces, hace 13 días que estamos acá en cuarentena. Solamente podemos salir una persona por familia a comprar lo necesario, es decir, hacer compras para víveres o a las farmacias, para nada más. Y solamente están trabajando las personas que tienen profesiones que tienen que mantenerse sí o sí, es decir, salud, sector salud, en la parte de las farmacéuticas, lo que son los proveedores de alimentos y los vendedores de alimentos, y lo que es seguridad, es decir, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, junto con los que son transporte, pero obviamente transporte oficial y público. Entonces así estamos. Es un momento, una etapa un poco difícil. Dentro de todo, la cantidad de contagiados por el COVID-19, porque estamos todos en cuarentena debido al COVID-19, o más conocido como el coronavirus, que es este virus que se generó en China ya hace varios meses, desde el año pasado. Bueno, ya existía, ¿no? Pero esto es una... En los murciélagos, sí. Ya existía, bueno, pero el COVID como enfermedad ya existía, solamente que ha sido una evolución del virus. Exacto, ¿no? Es como que ha venido reforzado. No sé si una evolución, me parece que es una cepa distinta o es de la misma familia, pero este es nuevo, ¿no? Sí. Claro, una cosa así. Exacto. Ahora, una cosa, por si acaso quiero aclarar esto de una vez. Hay muchas cosas que vamos a decir que no necesariamente van a ser muy técnicas, porque no queremos volver el podcast algo demasiado técnico, porque al fin y al cabo queremos que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? Entonces, si yo me pongo a hablar, no sé, de la curva de la no sé qué, la curva de no sé cuánto, los demás no van a entender. Y si Rosita se pone a hablar conmigo de técnicas de por ejemplo, de cine, yo voy a estar más perdida. Que tenemos que hacerlo lo más comprensible para todos y con un lenguaje un poquito más... Claro, incluso, bueno, nosotros no somos especialistas tampoco en el tema, entonces estamos hablando a rasgos muy, muy generales, ¿no? En Perú la situación... Ahorita tenemos un poquito más de 670 contagiados,
vamos, si mal no recuerdo, 15 fallecidos, lamentablemente. Y Terrible. esa es la situación ahorita en Perú. Yo sé que de repente en sus países obviamente la cosa va mejor o peor y así vamos alternando. Recién hace unas semanas ha llegado a Latinoamérica. En Europa yo creo ahorita que la situación ya es muy extrema, lamentablemente, y estos son días difíciles, pero dentro de esta situación es que nosotros hemos decidido comenzar a producir estos contenidos para poder distraernos y conversar de cosas importantes, ¿no? Como que Claro. obviamente vale la pena mencionar, ¿no? Y Nati también nos tiene que contar un montón de cosas acerca de Sí. lo que ellos han podido vivir. No era originalmente el primer tema que íbamos a tratar. No. Yo creo que será hace 3 semanas que decíamos, ya ahora sí vamos a grabar, ya ahora sí vamos a grabar, ya ahora sí vamos a grabar. Y simplemente no se daba y era por algún motivo supremo, yo me imagino. Entonces, por eso decidimos hacer este primer programa sobre este tema, primero porque sabemos que muchos de ustedes están en cuarentena. Entonces, poder compartir un poco las experiencias. Bueno, aquí en el Reino Unido estamos oficialmente en cuarentena desde el día martes, esta semana, literalmente. Anteriormente, el gobierno había dado recomendaciones, que acá la gente usualmente las sigue, ¿ok? Porque llaman mucho al espíritu cívico. Entonces, era nada de dar las manos. Literalmente, si tú extendías la mano te decía, no estamos haciendo eso. Tú, ay, verdad, sí tienes razón. O sea, la gente en ese sentido era muy respetuosa. Hasta que este día domingo que pasó, el 22 de marzo, que fue Día de la Madre aquí en el Reino Unido, o al menos en Inglaterra, no estoy segura si en los demás países, me parece que sí es en todo el Reino Unido, pero bueno, el domingo que fue Día de la Madre, las familias tuvieron la grandísima idea de encontrémonos, vayamos a lugares donde no haya mucha gente. Entonces nadie fue al mall, nadie fue al restaurante. De hecho, la semana pasada no es. Bueno, sí, semanas antes de que muchas de estas cosas pasaran, ya tú ibas a los restaurantes y había muchísima menos gente. Se notaba que la gente estaba como que intentando respetar las distancias, pero seguían trabajando. Todos seguían trabajando. Mi esposo trabajó, o sea, él sigue trabajando remotamente, pero ellos habrán trabajado más o menos hasta el día 13 yendo a la oficina. Pero para esa semana, 13 de marzo, para esa semana ya habían muchas empresas que habían dicho, ¿sabes qué? Todos nuestros trabajadores que realmente pueden trabajar remotamente comiencen a hacerlo. Entonces era como que se estaban siguiendo las recomendaciones dentro de lo posible, hasta que, como te digo, este domingo la gente pues dijo, Día de la Madre, vamos a encontrarnos todos, vamos al parque. Acá hay muchos parques muy, muy grandes o casi que mini bosques. Y la gente decidió encontrarse ahí y llegó la policía porque los parques estaban repletos. Y ahí es cuando la prensa comenzó a decir, mire, cómo no respetan nada y no sé qué y no sé cuánto. Entonces finalmente el gobierno esta semana dijo, bueno, se acabaron las recomendaciones. Lamentablemente la gente pues parecíamos niños chiquitos castigados, no se han portado bien, todos a su casa. Pero hay mucha crítica hacia el gobierno británico he visto televisión de otros países, he visto televisión de Argentina, he visto algunos noticieros de España diciendo, ay, como no, o sea, no están respetando las cosas, están haciendo... Y no es tanto así. Yo, la verdad, siento que dentro de todo y eso es una opinión personal, cabe recalcar, siento que el gobierno británico se está preparando bastante bien, no sé si bastante bien, pero se está preparando bastante para lo que se viene. Ellos han sido muy transparentes en el sentido de que, miren, ¿saben qué? Aquí muchísimas familias van a perder un ser querido, tenemos que poner todos de nuestra parte, ¿no? Pero, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que en el Reino Unido no hay una constitución, puntualmente en Inglaterra. En realidad es el Reino Unido, sí. Es que es un poco confuso porque el Reino Unido está compuesto por 4 países. Pero en general el Reino Unido no tiene una constitución, porque claro, es un país tan antiguo. Lo que tiene es como una sumatoria de reglas, ¿no? Tienen convenciones políticas, estatutos, leyes, que vienen desde hace muchísimos años. Entonces, no es tan fácil que el primer ministro, porque acá no hay presidente, acá el primer ministro puede ir y decir, ya, cierro y que salgan los militares, que la policía... Por ejemplo,
el día viernes o el día jueves recién ha pasado una ley para que los policías finalmente puedan detener a la gente y decirle a tu casa. Antes era el policía solo te puede detener y recomendarte que te vayas a tu casa, pero no mandarte. Entonces tenía que ver con todas esas cosas, que el gobierno no quisiera de frente mandar a todos a su casa, sino llamar un poco al sentido cívico de cada uno, ¿no? Ahora mismo sí ya estamos en eso, es muy parecido a lo que está haciendo en sentido de restricciones. En Perú solamente se supone que los trabajadores de sectores muy importantes, comida, lo que antes mencionó Rosita, son los únicos que pueden salir a trabajar. Todos los demás tienen que hacerlo remoto. Todas las tiendas ahora sí están cerradas. Los restaurantes están cerrados. Teatros, cines, todo. Ahora, lo que sí, anteriormente, por ejemplo, se cancelaron muchísimos eventos grandes, a pesar de que no se prohibieron. Voluntariamente las organizaciones comenzaron a cancelar y decir no, la seguridad y la salud de nuestra gente es más importante, ¿no? Entonces, por ese lado, eso sí fue bueno, ¿no? Actualmente el Reino Unido tiene 17.089 casos en total confirmados, de los cuales y tiene 1.019 fallecidos. Ahora, sobre la información que se tiene en general, recordemos que cada país, porque eso es algo que he notado de mucha gente que, mira, Estados Unidos ahora tiene más casos que todos los demás. Sí, claro, pero ellos son los que están haciendo muchísimo más tests. Entonces, acá en el Reino Unido, por ejemplo, no estamos haciendo tests. Solo se hacen a los pacientes que ingresan a ser hospitalizados y actualmente quieren incrementar el número de tests, pero van a dar prioridad a los trabajadores del NHS, que es el sistema de salud, ¿no? Dando prioridad también a todos aquellos que tienen trabajo directo o contacto directo con un paciente de coronavirus, pues, ¿no? Entonces, por ese lado vamos bastante similar en las medidas. Bueno, pasando a mi experiencia, les contaré que nosotros, y esto lo cuento, ¿saben por qué? Porque me di cuenta que hay mucha gente que piensa que esto es, a mí no me va a dar porque soy joven, porque... no, si me da va a ser una gripe, va a ser no sé, pues la influenza. Así es. El día 14 de marzo, en la noche, bien tarde, mi esposo comenzó con creo que estoy resfriado. Ok, genial. Así como que, sí, un estornudo, una cosita por ahí, que como acatarrado, ¿no? Y el domingo en la mañana, yo me despierto súper temprano porque teníamos un tema familiar, un tema de una persona muy querida de Rosita que estaba pasando por un mal momento, entonces quería saber novedades y todas esas cosas. Entonces yo estaba muy pendiente y por eso normalmente cuando estoy preocupada me levanto muy temprano. Entonces inmediatamente revisé el celular y de pronto me puse triste por la situación en la noticia que me había llegado, y de pronto mi esposo me abraza y me dice, lo siento mucho. Me abraza y estaba ardiendo en fiebre. Inmediatamente dije, ¿tienes fiebre? ¿Qué está pasando aquí? Al toque le tomé la temperatura y fue como pánico total. Yo dije, ¿ahora qué hago? ¿Será? Ya sabes que en Londres los casos son muchísimo más que en el resto del Reino Unido. Quieras o no, siempre te queda la duda si eso no es. Mi esposo, aquí todo el mundo que va al centro, donde la oficina de mi esposo está en el centro de Londres, va en tren, va en el underground, en el tube, que es un tren subterráneo, porque de hecho ingresar al centro de Londres no cualquier carro puede ingresar, tienes que tener un permiso, tienes que cumplir ciertas normas de emisión de CO2. Entonces todo el mundo va en tren, y el tren a la hora pico obviamente está repleto, o sea, es una lata de sardinas. Entonces siempre te queda la duda, pues, ¿no? Yo trabajo desde casa, afortunadamente, pero él estaba yendo a la oficina. Entonces, bueno, él tuvo 5 días de fiebre. Literalmente solo le bajaba la fiebre cuando le daba la medicina, y ni siquiera le duraba el efecto las 4 horas. O sea, los primeros 2-3 días. Le daba medicina y le duraban 2 horas. Entonces igual pasaba 1 hora y media, 2 horas, él con fiebre,
¿no? Entonces, fueron momentos angustiosos porque me hacía fiebre día y noche. Y es desgastante. Es desgastante, o sea, le puse, parecía yo la mamá, la mamá de nuestra época, que nos ponían los pañitos en todos lados y yo no tengo vinagre bullí. Como buena mamá latina, ¿no? Como buena mamá latina. La enfermera. Te juro. Sí, lo único que, porque acá no es vinagre bullí, además, claro, apenas te da fiebre, tú tienes que quedarte en cuarentena. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago, señor? Decía yo. Bueno, agua con vinagre, literal. No sé si funcionaba, no sé. Él me dijo, a mí mi mamá me ponía agua con vinagre. Entonces yo, bueno, ya que miércoles, agua con vinagre. Los trapitos, ay, Dios mío. No, o sea, básicamente era recordar todo lo que mi mamá hacía conmigo, ¿no? Y llamarla, mamá, ¿qué hago con esto? Mamá, ¿qué hago con...? No teníamos alcohol, ¿no? Y yo no podía salir a comprar. Ahora, hay otro detalle. O sea, mi esposo y yo nos mudamos aquí hace 1 año y medio, van a ser 2 dentro de algunos meses, y como comprenderán, pues la gente que conocemos es gente del trabajo de mi esposo, amigos de él, gente que pero no tenemos a nadie así en el área donde nosotros vivimos, y Londres es gigante, o sea, gigante. Y era como que, ¿ahora qué hago? Tuve que inmolar un pobre pisco para poder frotarle en el cuerpo el alcohol, porque viste que el alcohol, bueno, no sé, eso dicen las mamás, no sé si es verdad o no, pero yo en ese momento de desesperación uno hace todo lo que tu mamá te diga o todo lo que te digan. Y cabe resaltar, gracias tecnología, gracias internet, sí, porque por imagínense cuando no existían los chats en los celulares. Me muero. Sí. Porque era como que, ¿qué hago? Y escribirle a mi mamá. O sea, y no es que no supiera nada, pero igual necesitas ese apoyo. Que te reafirmen las cosas, pues, ¿no? Claro. Bueno, también usamos recursos en el sentido de que, por ejemplo, tenemos un seguro privado. En general, el sistema de salud acá es muy distinto al de Perú. No es como que no puedes comprar un seguro privado y la clínica. No. O aquí lo máximo que hay... ¿no? O los de Latinoamérica. Bueno, no sé de todos los de Latinoamérica, entonces por eso no quiero... Pero al menos acá todo lo cubre el sistema de salud público, que es el NHS. Y solamente la parte de cobertura de especialistas, es decir, para que te atienda más rápido el especialista y no tengas que esperar un poco más de tiempo para el especialista en cuestión, porque tú tienes un doctor de familia, ¿no? Un solo doctor general que ve todo, y cuando dice, ya, mira, por ejemplo, sí, te tiene que chequear un ginecólogo, ya, te deriva a un especialista. Bueno, esa parte de la cobertura sí la puedes tener con un seguro privado. Bueno, nosotros por el trabajo de mi esposo tenemos ese tipo de cobertura privada, y lo único que hacíamos era, porque no queríamos llamar al NHS, porque era como que tengo fiebre. O sea, hay un montón de gente que está sufriendo y tú no vas a ocupar la línea de un doctor para decir tengo fiebre y nada más. Entonces comenzamos a llamar a la línea privada de este seguro privado, y nos atendió una enfermera y nos decía, ya podría ser, pero no vamos a saber nunca porque no te van a hacer el hisopado y no te puedes ir a un hospital así, te tienes que quedar en tu casa. Está bien que le des esto, que le des lo otro, no le des esto, no le des lo otro. Entonces, gracias a Dios, teníamos medicina que siempre compramos para el resfrío y para la influenza. Siempre que vamos a Estados Unidos compramos esos paquetes grandes de una marca llamada Kirkland, que venden en Costco. Es una tienda por departamento parecida al Macro de Perú. Entonces, gracias a Dios, ese tipo de medicina no era ibuprofeno. Gracias a Dios, porque te dicen no des ibuprofeno. Entonces eso, la desesperación de sentirse sola con una persona que tú que amas y que no sabes qué le va a pasar. Fueron 5 días así, llenos, día y noche de fiebre. No dormí nada. O sea, no dormí. Habré dormido en promedio 3 horas por noche, porque literalmente, si me dormía 2 horas me levantaba y ya tenía nuevamente fiebre. Entonces era, cámbiale los paños, frótale el alcohol. Al día número 5 más o menos... Al día número 5. Y también estar preocupado porque uno está expuesto al virus,
Entonces, al inicio decíamos, puede ser un resfrío. Pero cuando tienes 2 días directos de fiebre, es como que el resfrío no te da fiebre. O no te debe dar tanto. Dijimos, ya, quizás es la influenza. Bueno, no se parecía a nada porque no tenía nada de problemas en las fosas nasales. O sea, no tenía mocos, no tenía nada, no estornudaba, no nada. Era solo fiebre. Al día número 5 comienza a toser. Y una tos seca. Entonces dijimos, esto definitivamente tiene que ser el COVID-19. O sea, definitivamente tiene que ser, pero no está seguro, pero luego dudas. Pero lleno de peros, ¿ok? Pero el día número 5 de la mañana, cuando él se para ir al baño, literalmente casi se me desmaya. O sea, blanco papel. Yo dije, no, esto no está bien, ¿no? Y estaba demasiado cansado, no me podía caminar a nada. Ahora, para que sepan más o menos, yo soy un chinchón de piso al lado de mi esposo. O sea, él será ¿qué será, Rosita? ¿1,90 m? ¿Más o menos? Bueno, no sé, debe ser más o menos 1,90 m. 1,90 m, 92, 95, no sé. No sé, no lo he medido. 90, ¿no? No he medido su crecimiento. Pero yo pues 1,65, exagerando, no sé. Entonces, imagínense, se cae, ¿cómo lo recojo? Ahí nomás se va a quedar tiradito. La cosa es que, bueno... Mides menos de 1,65. No hay forma, debe ser 1,63. No me colabores, Rosita, por favor. Ya, bueno, está bien, soy más chiquita. El tema es en que dándole medicamentos literalmente cada 4 horas, porque era lo que la medicación te recomienda. Dice, no dar más de cierta cantidad. Bueno, respetando todo eso, les daba non-stop, así, sin parar. 4 horas la medicina, 4 horas la medicina, 4 horas la medicina. Aún así le aparecía fiebre, ¿no? El día 5 y era como que, ¿qué hacemos? Estamos desesperados. A todo esto, él tenía ya un compañero de su proyecto, por el tipo de trabajo que tiene, cambian de proyectos cada cierto tiempo, que horas después de que él comenzó con fiebre, también comenzó con fiebre. Entonces todos en su proyecto decían, ok, esto puede ser el virus, ¿no? Y finalmente llamamos al NHS. Después de 3 horas nos llamó una doctora, que le contamos absolutamente todo. Yo había tomado nota de todo, porque para eso que yo les digo, y cómo es, ¿no? Es importante tener una red de gente que, a pesar de que físicamente no está contigo, está ahí para instruirte, como tú decías, ¿no, Rosita? O sea, mi mamá diciéndole, frótale el alcohol en los pies, haces... Tenía yo también otra amiga muy querida, una amiga del MBA, que me decía, toma nota de cuando te ha tenido de fiebre, esto de acá, esto, lo otro. Y ella trabaja en la industria farmacéutica en Estados Unidos. Me decía, no le des ibuprofeno. Así todos compartiendo como información. Y yo obviamente no le conté a mucha gente porque no te da tiempo de eso, ¿no? Pero a los pocos que les contestaban ahí, ¿no? Ahí compartiendo conmigo la situación y compartiendo mi información y preguntándome cómo está y si haces esto, si haces lo otro. Bueno. Hablamos con la doctora y tenía todas las temperaturas que había tenido. Un día me tuvo 39, lo tuve 39.5, o sea, lo tuve que meter a la ducha para que le baje la temperatura, porque es algo que hacían conmigo, pues yo siempre he hecho, Rosita, tú eres testigo, fiebres de 40, fiebres de mi pobre madre, mi mamá, altísimas, mi mamá y mi papá, pobrecitos, sobre todo mi mamá. A veces yo me acuerdo, mis recuerdos de chiquita era abrir los ojos y mi mamá con los pañitos. Y luego cerrar los ojos, como en película. Abrir los ojos, cerrar los ojos. Hablamos con la doctora y ella, cuando terminamos de narrarle todo, dijo, yo no tengo dudas que es el coronavirus. No tengo dudas alguna. Hagamos un recuento de todas todos los diagnósticos, bueno, síntomas, mejor dicho, que tuvo en este caso tu esposo. Fiebre continua. Fiebre continua. Durante 5 días, más o menos, creo que se ha extendido 7 días por ahí, ¿no? Llamamos a la doctora en el día 5, pero fueron más o menos 7 días con fiebre. Los últimos 2 días, el día 6 y 7, no fue una fiebre sin parar, sino fue una fiebre que apareció esporádicamente, tipo que 2-3 veces y más nada. Mientras que hasta el día 5 fue casi continua. Las únicas veces que bajaba la fiebre era cuando se le daba el medicamento y le duraba el efecto al inicio 1 hora y luego comenzó a incrementarse el efecto de la medicina. Para la fiebre que yo le daba acetaminofén porque no tenía paracetamol,
pero me dijeron que para acetaminofén o paracetamol estaba bien. Genial. Que lo que no hay que dar, sí, es un dato importante. Ok, sobre el ibuprofeno, todos se dicen, no es que haya una investigación científica de la universidad tal que diga que no se usa, es solamente algo que sea, es como más por experiencia. Puede que sea una experiencia no necesariamente científica, pero es lo que han visto, que a la gente que le daban ibuprofeno los cuadros se agravaban. Ellos asumen que podría ser porque es también un antiinflamatorio y que eso podría favorecer, ¿no? a que el virus se siga, no sé si reproduciendo, pero al menos el cuadro haciéndose un poco peor, pues, ¿no? Entonces, ante una situación como esta en la que se sabe tan poco, porque a mí me mandaban, por ejemplo, cuadros con, estos dicen que pueden ser los síntomas. Y era el día 4 y el gordito no tenía tos. El gordito es mi esposo, por si acaso. No tenía tos. Entonces era como que, no, te da como la esperanza. No, quizás no es porque es solo fiebre. O sea, te sientes mareado, te duele la cabeza, te sientes recontra mal, pero no tienes tos, entonces puede que no sea. Y el día 5 que aparece la tos fue como que ya está. Le costaba respirar, no le costaba respirar, pero estaba como, él estaba muy preocupado porque todos los días hacía ese ejercicio que el doctor Elmer Huertas, ¿verdad? Sí, es un doctor peruano que radica en Estados Unidos y siempre tiene presencia en una radio CNN. muy importante y en CNN, ¿no? Sí. Él había dado en televisión, yo lo había visto como un ejercicio para, ¿no?, ver cómo va tu capacidad de los pulmones, y entonces él desde antes había estado haciendo su ejercicio, estoy muy bien. Pero el día 5 ya él no se sentía así. No, o sea, podía respirar, pero inhalar profundo le costaba mucho, ¿no? Entonces él ahí se asustó. Y ahí fue cuando llené, el NHS tiene tiene una website especializada para la emergencia del COVID-19. Tú llenas con un cuestionario bien chiquito y ahí te da la recomendación. Entonces nosotros no habíamos llamado porque su compañero de trabajo había llenado la ficha y él le había dicho, mira, con los síntomas que tenemos, y el chico también tenía tos. El chico tenía tos, el gordito no tenía tos, hasta lo tuvo en el día 5, pero su compañero lo tuvo en el día número 2, la tos. Hasta con tos te decía, quédate en tu casa, toma paracetamol y solo si se complica y no puedes respirar, Entonces yo llené el cuestionario ese día, el día 5 del cuadro del gordito, pero una de las preguntas que yo hice distinta, me imagino, es que él se sentía agotado. Entonces yo, cuando me pregunta, ¿te sientes agotado? ¿Puedes hacer tus tareas normales? Él no podía hacer las tareas normales. Él se agachaba y se mareaba. Entonces, me parece que esa es la pregunta que yo respondí distinta al chico y que finalmente me dijo, tienes que llamar al número de emergencias de especializado o diseñado especialmente para la situación del coronavirus. Entonces llamamos, como te digo, la doctora nos dijo, no tengo dudas que es el coronavirus, y nos dijo, miren, están haciendo bien, no te preocupes, porque yo estaba así desesperada, señorita, doctora, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Me entiendes? ¿Qué hago? Yo no quería que se lo lleven a emergencias, yo no quería llamar a emergencias, porque cuando una persona aquí, igual, me imagino que en Perú es lo mismo, tiene coronavirus, se lo llevan y no lo puedes visitar. Así tú hayas estado expuesto al virus, porque yo llevaba 5 días cuidándolo, obviamente estaba súper expuesta al virus, a pesar de que no tenía síntomas, ¿no? El tema es que ella nos dijo, no se preocupen, mañana o pasado mañana te debes comenzar a sentir mejor. La fiebre va a comenzar a ceder. Y nos dijo, la tos te puede durar 3 semanas. No te preocupes. No te preocupes, lo único que tienes que prestar atención es en la flema. Lo que expectores, que sea transparente. Si comienza a cambiar de color, ahí es donde prestas atención, porque podría ser que ya se ha complicado con un tema bacteriano y ahí te tienen que dar antibióticos. Y después nos dijo, esto sentirse débil es normal. Le dijo, es tu cuerpo que está batallando contra un virus que no conoce y es parte del proceso. Y le dijo, tienes que ser paciente. En 1 semana, 2 semanas se te debe ir y te vas a sentir nuevamente, vas a comenzar a recuperar tu fuerza. La doctora lo dijo con tanta seguridad
Y fue de verdad muy, muy buena, porque hasta yo comencé a preguntarle, mira, le estoy dando esto, si le doy lo otro, y me decía, ¿estás bien? ¿Estás haciendo bien? Y yo le decía, siento que cuando le doy de comer, como que se comienza a sentir mejor, y me decía, está perfecto. Entonces le dije, yo lo que estoy haciendo es intentar darle de comer más, y me dijo, perfecto. Cuando se despierta, le das de comer sano, me dijo, no le des una hamburguesa, pues no, pero darle de comer sano, una fruta, arroz, o sea, cosas, pero caseras, ¿me entiendes? Y luego, después nos dijo, y que duerma mucho. Y yo le dije, sí, yo he notado que se despierta, come, y después como que, me decía, se queda dormido. Y me decía, sí, perfecto, déjalo dormir. Entonces, eso fue lo que hicimos, y efectivamente, tal y como ella lo predijo, el día 6, él comenzó a tener fiebre menos, o sea, ya no constante, pero el efecto de la pastilla ya lo dejaba como 4 o 5 horas sin fiebre. De hecho, ahora que lo pienso, no, el día 6 y 7 yo seguí dándole medicina constante. Me dijo, síguele dando, cada 4 horas tú le das de frente su medicina, no esperas a que le suba. Y ahí hubo situaciones en que 1 horita tuvo fiebre, pero ya, nada más, ¿no? Y ya el día 9 y 10 fue que ya le dejé de dar medicina, y le dio fiebre, le habrá dado fiebre 3 veces, pero ya le daba solamente esporádicamente la medicina, ¿no? Entonces, pero hoy es el último día de nuestra cuarentena, porque aquí te piden 14 días de cuarentena, tienes el primer síntoma, y sigue débil. La tos casi se ha ido, le hemos dado un jarabe expectorante que nos recomendó el farmacéutico, pero como te digo, la tos ya está casi se ha ido, pero la debilidad aún sigue, o sea, hace cosas y luego comienza, estoy cansado, y te das cuenta que no está fingiendo porque se pone pálido, o sea, no vas a fingir palidez, pues, ¿no? No es Hay como que que dramatizar algo, y no ¿no? puedo. Uh-huh. Cada caso es completamente distinto o muy parecido, tiene similitudes. En el caso de el esposo de Nati, la fiebre constante fue un factor que obviamente no se pudo pasar por alto, entonces comenzaron con el tratamiento evitando utilizar ibuprofeno. También con el paso de los días, el cansancio, obviamente por la fiebre también, ¿no? El cansancio, y con los días recién apareció la tos. A otras personas la tos está ahí, ¿no? Sí. O comienzan con la tos. Comienzan con la tos. Ahora, algo que sí he notado en muchos casos siempre es la fiebre. Entonces, son cosas que tenemos que ir descartando en caso pase algo parecido en nuestras casas, ¿no? Porque en verdad no hay una fórmula exacta todavía con este virus. No hay conocimiento exacto, entonces lamentablemente es así. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasó contigo? Supuestamente, todas las personas que están cerca a alguien que tiene el virus, ¿no? Que tiene COVID confirmado, es altamente el 99% de que uno se contagie. Y en tu caso, tú obviamente no hiciste cuarentena completa con respecto a no juntarte con tu esposo, porque obviamente son los dos y él necesitaba ser atendido y se sentía mal y se sentía débil. Y en tu caso, pues, ¿te contagiaste, no te contagiaste? Cuéntanos. Bueno, la doctora dijo que definitivamente. De hecho, todos me preguntaban, las enfermeras, el farmacéutico, todos, ¿tú te has puesto en cuarentena? Sí, yo estoy en cuarentena. Ah, muy bien. Porque sí, pues efectivamente a algunos les va a dar asintomático. A algunos solamente, por ejemplo, he escuchado gente que solo le da pérdida del olfato. Algunos que solamente una pequeña tos o absolutamente nada. En mi caso no he tenido realmente un síntoma. Definitivamente lo he tenido. O sea, una persona, los estudios dicen que son más o menos en un promedio entre 5 y 6 días de incubación. Y o sea, mi esposo vive conmigo. Y soy latina. Somos gente que abraza. Mi esposo es búlgaro, es persona de los Balcanes, y también son igual, abrazadores. O sea, no hay día que no nos veamos y nos demos un besito. Entonces, definitivamente lo he tenido que tener, lo tengo. De eso no tengo duda. Solamente que
por obra de tu organismo. Fortuna, Dios y mi de tu organismo, no ¿verdad? sé. Claro. No sé, la quinoa, el pisco. No aquí sé. nomás ya nos damos cuenta de que no hay una fórmula exacta con respecto a esta Exacto. enfermedad. Sí. Simplemente hay que ser responsables y estar siempre Claro. al tanto de lo que nuestro cuerpo nos podría estar comenzando a comunicar, ¿no? En el caso Claro. de Natalie, no tuvo. Sí. Creo que nos Afortunadamente. comentabas nomás porque obviamente nosotros estábamos al tanto de todo lo que pasaba, preocupadísimos acá. Si ella tenía algún síntoma, ella como que sentía algo raro, ¿no? Sentía como que yo creo que yo también me voy a resfriar, pero no pasó más. No, lo único que sentí era como la garganta seca, pero la sentí, ponte, al día número 4, la noche número 4, comencé a de fiebre de mi esposo, comencé a sentir como la garganta seca, pero estamos hablando de a las 3 de la mañana, pues, ¿no? Mientras que intentaba que le bajase la fiebre. Pero también puede haber sido sugestión, o sea, porque estás tan paranoico, tan será, no será, por favor, Dios mío. O sea, literalmente han sido días llenos de angustia y, ojo, por ejemplo, yo me forzaba a comer porque no es que no tenía hambre con toda la adrenalina que tenía el cuerpo, la preocupación de ver a tu esposo en esa situación es muy, muy fuerte, o sea, fueron días llenos de estrés, pero yo me forzaba a comer porque decía, si se me bajan las defensas y me enfermo yo, ¿quién me cuida? ¿Y quién lo cuida a él? Entonces... Y por ejemplo, la noche número 4, cuando comencé a sentir que la garganta se me secaba, como les había dicho antes, no tenía alcohol en la casa y yo tuve que inmolar un pisco con el dolor de mi corazón, pero necesitaba alcohol para frotarlo en su cuerpo, para disminuir la fiebre. O sea, yo agarré y comencé, bueno, me voy a hacer un shot de tequila, no de tequila, no, pero un shot de pisco, porque yo decía, ya, en tu delirio de las 3 de la mañana, decía que el alcohol debe matar el virus en la garganta. O sea, Nati parecía la Chupitos a las 3 de la mañana ahí tomándose shots de pisco, no, o sea. Quizás más adelante se descubre que el pisco es un medicina contra el COVID, no lo sabemos. Nunca lo sabremos, creo, no sé, bueno. Pero era también un poco de sugestión, no sé, la verdad no sé, porque sí sentía la garganta y lo que hice fue comenzar yo también a tomar, porque eso sí, a él le daban muchísima agua tibia y infusiones. Le daba té, le daba manzanilla, entonces, y todo con miel y con limón. Bueno, apenas pude conseguir limón, ¿no? Que dentro de todo les digo la generosidad, y se los digo porque esto creo que es algo que podemos implementarlo en donde sea que estén, donde sean que vivan. No saben lo que ayuda, lo que alegra, lo que renueva no sentirse solo, ¿no? Yo, el primer día que él tuvo fiebre dijimos, o sea, tenemos que ordenar ya comida. Gracias a Dios, ojo, nosotros teníamos comida como para una semana, 2 semanas. Una semana más o menos. Al menos comer desabrido, pero comer algo, ¿no? Porque, ¿sabes? Tu yo tercermundista nunca se va y siempre dice, si viene un terremoto, y no hay terremotos acá, ¿no? Pero igualito en tu mente siempre va a haber un terremoto. Y si pasa esto, si pasa lo otro, entonces ya como que vienes con el chip de tengo que tener guardado algo de comida, tengo que tener guardado algo de medicinas, Eso nos ayudó muchísimo, porque si no, de lo contrario, les digo, no sé qué habría pasado con nosotros. Pero más o menos el primer día que él tuvo fiebre, dije, ya no podemos salir a comprar. Ordenemos para que ojalá la próxima semana llegue, porque necesito limón, necesito esto para darte, no sé qué, no sé cuánto, para subirnos las defensas. No, o sea, y acá en el Reino Unido todos los supermercados, todos brindan servicio de delivery, porque la gente a veces en los lugares como en las ciudades grandes a veces uno dice, no, el fin de semana quiero relajarme, entonces prefiero pagarle al supermercado el que me traiga todo y listo. Bueno, o sea, conseguimos un solo supermercado que nos traiga las cosas en 10 días. O sea, terrible. Yo así de qué hacemos, desesperada. Tenía comida, pero igual, ¿no? Y todos los demás, te digo, 3 semanas para delivery, 4 semanas, un mes, así, una cosa de locos. Pero el día número 5 de la fiebre de él, yo sí ya estaba desesperada. Yo quería darle fruta. Quería darle fruta porque es azúcar bueno, saludable. Yo decía, no tiene que ser algo que sea saludable. Y bueno, yo había escrito en el chat del edificio, yo vivo en un edificio, en el chat del edificio yo había escrito, oigan, si hay alguien que necesite en algún momento se pone en cuarentena, porque acá había
hasta ese momento había lo que era cuarentena voluntaria. O sea, a ti te da fiebre, a ti te da tos, tú te metes a tu casa y ahí te quedas. Ahí no sales porque puedes tenerlo y contagias a otro, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo había escrito, si alguien lo necesita, pues, o sea, soy voluntaria, ¿no? De que alguien... Porque yo he visto un par de vecinos que son personas de la tercera edad, entonces dije, por si acaso, ¿no? Y un montón de gente comenzó, ay, qué lindo, sí, yo también soy voluntaria. Entonces llegó, y un día antes una vecina escribió, ay, ¿alguien me puede comprar? Y todos, sí, yo. Entonces dije ya en desesperación, dije, voy a escribir. Y una vecina, resulta que es colombiana, muy buena ella, ha estado casi que al pendiente de nosotros diciendo, necesitas algo, ella fue a comprar ese día fruta, me consiguió toda la fruta que yo necesitaba para el gordito, o sea, pero esos actos de generosidad, de bondad, de alguien que te quiere ayudar o te pregunta, ¿y cómo están ahora? Si estás, de hecho me dijo, si estás estresada, llámame, si necesitas, no sabes, botar el estrés. Ese tipo de acciones, se los prometo, hacen la diferencia. Entonces, háganse voluntarios en su edificio, o si conocen a alguien que, por ejemplo, viva de sus actividades, de su economía diaria, o sea, de actividades de, si yo trabajo hoy día como, ¿no? No sé, es muy si importante. Tienen, claro, si pueden regalarle, no sé, comida, algo, créanme que hace la diferencia. Exacto. Esto también pasa en Perú. Sabemos que hay muchas personas que viven del día a día, que lo que puedan ganar, los 20 soles, los 30 soles que generen en ese día con sus ventas en base a la actividad que ellos realicen, y obviamente ahorita no lo pueden realizar por compromiso a su familia, a su salud y a la salud de su comunidad, tratemos de ayudarlos si es que nosotros tenemos un poco más de estabilidad económica, ¿no? Si es que estamos trabajando ahora a teledistancia, si es que en todo caso tenemos un trabajo fijo que nos va a cubrir estos días que no estamos trabajando, porque obviamente en Perú se han sacado ciertas leyes que los empresarios deben de cumplir para el bienestar de sus empleados. Entonces, tratemos de ayudemos a nuestros vecinos, salgamos y cumplamos las reglas que nos da cada gobierno. Tratemos de cuidarnos, ¿no? Es un sacrificio por unos cuantos días y como se dan cuenta, estamos hablando con Nati y Nati prácticamente podemos decir que Nati también ha tenido COVID y que su esposo también ha tenido COVID. Cada uno tenía una reacción completamente distinta, ¿no? Su organismo ha reaccionado completamente distinto y nos cuenta la importancia de los vecinos. Porque hubo un momento en que ella obviamente no podía salir de casa, pero quería dar ciertos alimentos a su esposo para que pueda estar mucho mejor frente al virus, para que pueda seguir combatiendo su organismo al virus. Y gracias a esta vecina pudieron seguir teniendo la disponibilidad de alimentos que ellos querían, que era muy importante. Entonces, no necesariamente hablemos de darles dinero, sino actos de apoyo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo van? ¿No? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas hablar con alguien? Porque obviamente es una situación complicada. Yo creo que ese es una palabra de aliento, pues, ¿no? Claro, yo creo que ese es uno de los fines por los que el universo está llevándonos a este extremo y a esta situación, porque realmente creo yo que estamos en un momento en donde nos hemos desconectado tanto empáticamente con los demás, con nuestra sociedad, con nuestra naturaleza, que de verdad que el universo, la energía y bueno, lo que cada uno quiera creer, nos está dando un mensaje completamente directo y que en verdad debemos tomar en cuenta. Claro. Y el motivo por el que les cuento no es para que, ay, qué trauma. No, al contrario, es para que sepan. Primero, mi esposo no tiene ninguna enfermedad preexistente, nada. Es un hombre de 30 años, o sea, nosotros realmente pensamos que nunca nos pasaría esto. Y de alguna manera es hasta una lección para nosotros. Nosotros, ojo, no somos el tipo de personas que si dicen cuarentena igual me voy a... No, o sea, no. De hecho, desde antes cuando dieron las recomendaciones, nosotros sí, hay que mantener distancia, hay que no sé qué, no hay que salir mucho, mejor esta noche hay que pedir delivery, no hay que salir a cenar, ¿no? Pensando en aportar, ¿no? Pero aún así, al menos yo, puntualmente dije, bueno, al menos me siento un poco más tranquila porque yo creo que si nos da asintomático, o quizás ya nos dio y no nos dimos cuenta, no sé. Y ya ves, no es así. O sea, te puede dar desde... Y por eso también lo digo, porque he visto en la televisión de que hablan, eso es una gripe. Señores, eso no es una gripe. Se los digo de corazón, se los digo porque lo he visto.
eso no es una gripe. Y no solamente de es hecho, una enfermedad para ancianos, ¿ah? O que afecte a ancianos, eso, claro. definitivamente. Quítense eso de la cabeza porque eso es completamente mentira. De hecho, mi esposo no terminó con una neumonía, afortunadamente. Mi esposo no tuvo que ser internado, afortunadamente. Pero aún así, este proceso que hizo en casa fue muy duro. Yo no me quiero ni imaginar. De hecho, él me decía, cuando abría sus ojitos a las 2 de la mañana con fiebre, me decía, "You're my angel, tú eres mi ángel". Porque hasta ahora me dice, si yo hubiese estado solo, yo no sé si yo terminaba como para estar internado. Porque imagínate a alguien completamente solo 5 días con fiebre. O sea, ¿quién te mete, cuando tenías 39.5, quién te mete a la ducha rápidamente para que se te baje la fiebre? Nada, o sea, ni siquiera podrías pararte, ni siquiera podías pensar, ni siquiera... Entonces, esas cosas, ¿no? Pero para que sepan, porque cuando, como te digo, yo he tenido, me ha dado 2 veces la influenza. ¿Ok? 2 veces. Es horrible. No es una gripe. ¿Ok? Nunca me ha dado en Perú. Las 2 veces las 3 veces que me han dado, me dio una vez muy, muy leve en Estados Unidos porque siempre me vacuno. De hecho, estamos vacunados contra la influenza de este año. Y las otras 2 veces me dio en Bulgaria, en invierno. O sea, las 2 veces casi me muero. Pero nada como esto. Nunca fueron 7 días de fiebre, nunca terminé para no poder caminar. Siempre fueron 2, 3 días de fiebre y luego ya era como que te sientes mal, me quedó la tos. Una vez me dio en Bulgaria, porque en Bulgaria hace mucho, mucho frío en invierno. Entonces, y yo no tengo, las vacunas que yo tengo siempre me las ponen o me las pusieron como la influenza para Estados Unidos o la influenza para aquí, para el Reino Unido, y me parece que son cepas distintas en cada lugar. Pero el invierno ya es muy, muy frío, estamos hablando de menos 18, una cosa así. Entonces me parece que por eso los virus son un poco distintos. Y claro, ¿quiénes se enfermaban? Nati y todos los niños. Todos los adultos difícilmente se enfermaban, y cuando se enfermaban era una cosa pues mucho más leve, ¿no? Entonces, la influenza es horrible, no lo voy a negar, pero esto es otra cosa. Y eso es lo que no se dice. Esto no es una influenza, señores, señoras, señoritas, niñas. No es una influenza. A cualquiera le puede dar con síntomas, sin síntomas, leve, no leve. Cuídense. Sí. Y cuiden a sus seres queridos. Cuiden al resto. Porque o sea, como les digo, el efecto en otros puede también ser muy fuerte y tú no quieres ser parte de eso, ¿verdad? Seamos responsables. Mantengamos la distancia entre personas, mínimo de 1 metro. Llevemos mascarillas, ¿sí? Bueno, dependiendo también del nivel en el que se encuentre nuestro país. Bueno, en Perú estamos ya en fase 3. Me imagino que, no sé si cambiaremos de fase. Gracias a Dios las cosas están un poquito más controladas. Vamos a ver cómo se desarrolla todo. En verdad, todo depende de nosotros. Mantengamos la distancia. Claro. Si podemos usar guantes, muchísimo mejor. Cada vez que salgamos a comprar alimento, regresemos directo a la ducha, a bañarnos, nuestra ropa directo a ser lavada también, los zapatos, todo. Andemos como... La exageración de la limpieza es lo que ahorita nos va a dar un poco más de... Sí. de estabilidad, ¿no? El otro día veía un meme de los mejores personajes para poder combatir al COVID-19 y salía Sheldon de The Big Bang Theory, que es un loco en cuanto a los gérmenes y la limpieza, y Mónica de Friends, ¿no? Que son todos los locos de la limpieza. Así tenemos que estar en estos días y tener muchísima paciencia y en verdad no tomar esta cuarentena como si fuera lo peor del mundo, porque en verdad si nosotros y ustedes están escuchando este podcast, quiere decir que son privilegiados. ¿Por qué? Porque tenemos internet, porque tenemos un celular, porque tenemos un techo en donde estar, en donde vivir, en donde dormir. Lo más probable es que tengamos cable. Entonces, esto no es algo que sea una pesadilla o lo peor que nos pueda estar pasando. En Latinoamérica hay mucha gente que no tiene agua potable, ¿sí? Sí. Cuando ahorita es lo que más necesitamos para poder lavarnos las manos constantemente, sobre todo si venimos en la calle. Que no tienen luz necesariamente, siempre. Que sus condiciones de vida lamentablemente son precarias. Que trabajan el día a día, como lo había mencionado hace un rato, y no tienen mucho que comer. Que están desesperados porque no tienen dinero. Entonces, realmente valoremos. Este es un momento en el que tenemos que darnos cuenta de valorar lo que tenemos. No
no es un delito de repente querer salir en estos momentos, pero lo que está mal es pensar que nuestra vida es desdichada porque hoy sábado no podemos salir, o porque el domingo no podemos salir, o porque no puedo salir a comer a un restaurante, porque no puedo ir a una fiesta. Imposible. Ni lo tengan en cuenta. De verdad, de repente nosotros en los primeros días uno dice, ay no puedo salir, pero de ahí te das cuenta y dices, wow, hay mucha gente que realmente la está pasando mal y nosotros no la estamos pasando mal. Así de sinceros tenemos que ser y darnos cuenta de las cosas. Claro. Y si estás preocupada por, no sé, la situación, por ejemplo, ay, es que no estoy trabajando, ay, es que... Yo entiendo que estés estresada, absolutamente, lo entiendo. Sí. Pero... Vamos a ver, no porque te preocupes, no porque las cosas van a cambiar y salir al fin y al cabo vas a arriesgar tu vida y la de los demás. Enfócate en lo que puedes hacer, en lo que está disponible. Mira, enfócate en dar gracias por lo que tienes. Si tienes al lado a tu madre, a tu padre, que los puedes abrazar, si tienes un hermano, si tienes amigas, siempre hay alguien en nuestra vida que podemos estar agradecidos por, ¿no? Enfocarse en ese tipo de cosas, intentar... sacar la mente de este tipo de cosas, ¿no? Porque pasando a otro tema, el tema de la crisis económica, sí, pues es real, pero es una crisis económica distinta, ¿no? Por ejemplo, si comparamos esta crisis económica que definitivamente se viene, esta recesión que se viene, recesión mundial, eso no es un tema nada más de Perú, un tema nada más de Reino Unido, no, esto es un tema global. Esta es una recesión distinta a la del 2008, por ejemplo. ¿Por qué? Porque... voy a ponerla como en palabras más simples. La del 2008 es como una máquina que comienza a trabajar mal y de pronto se apaga y tienes que buscar la forma de reemplazar las piezas porque la máquina le ha fallado una pieza y ya nada de lo demás puede seguir funcionando. Esta recesión es más como una máquina que tenemos que apagar. Tenemos que apagarla porque simplemente todos tenemos que irnos a nuestras casas. Pero si mantenemos la máquina sin desarmarla, es decir, sin botar a todos nuestros empleados, desarmar, o sea, si no desarmas nada, para cuando puedas nuevamente reiniciar la máquina, debería comenzar a funcionar. Debería poder funcionar. Por eso es que los gobiernos o muchos gobiernos están dando paquetes económicos justamente para ayudar a las empresas para que no se desarme la economía, no desarmes tu empresa, no dejes que tus trabajadores se vayan simplemente y ya, ¿no? Mantén la máquina lista para que cuando esto regrese pueda comenzar a seguir funcionando, que es lo importante. Entonces hay que mantenernos positivos. De que va a haber una recesión, pero mira, si todos ponemos nuestra parte, si todos trabajamos con honestidad, si los gobiernos hacen también lo que tienen que hacer, siento que de hecho he visto a algunos economistas importantes decir que ellos creen que debe durar unos 6 meses de recesión y luego comenzar a mejorar en un tercer trimestre o un cuarto trimestre. Hay que mantenernos positivos, también hay que ver esto como una oportunidad, porque pues muchas cosas van a cambiar en el mercado, ¿no? Los consumidores van a tener distinto comportamiento. Ya no hay mucha gente que aún así... Pónganse a pensar un poquito en eso. Cuando tú salgas de la cuarentena, ¿vas a hacer exactamente lo mismo que hacías antes? Probablemente no. Probablemente digas, ¿sabes qué? Ya no voy a comprar este artículo de lujo porque ¿sabes qué? Mejor guardo el dinero, no sé si el coronavirus regresa, no sé si hasta cuándo sale la vacuna, no sé, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas. Entonces tu comportamiento como consumidor van a cambiar y van a nacer otras necesidades. Entonces, toda crisis es a la vez una oportunidad. Quizás es momento de que comiences a pensar en crear algo, una empresa, algo, no tiene que ser una empresa, puede ser un proyecto, algo nuevo, o puedas comenzar, no sé, por ejemplo, cultivar talentos, cosas que tenías en tu lista de yo deseo, yo quiero hacer esto en algún momento, para que cuando finalmente pues se salga de esta cuarentena, puedas comenzar a poner en práctica todo lo que cultivaste durante la cuarentena, ¿no? Piensa qué podrías hacer por tu comunidad, en vez de repente estar diciendo que estamos aburridos. ¿Qué podría hacer? ¿Qué sé hacer yo, no? ¿Qué conozco? ¿Qué puedo hacer yo desde mi casa? De repente puedo armar un podcast, pero de otro aspecto.
No Claro. sé, ¿no? Si es que yo soy docente, pensar en lo que le puedo plantear a mis alumnos y así, ¿no? Armar contenidos en base, obviamente, a lo que mejor sabemos hacer, ayudar a los demás, de repente cocinar para otras personas que yo conozco que ahorita realmente no tienen Exacto. que comer. Es la idea, esa es la idea, creo yo. Creo que el mensaje es súper claro, ¿no? Claro. Replantear nuestra vida, analizar qué estamos Sí. haciendo, lo estamos haciendo bien, que de repente al final no estamos escuchando de nuestra propia vida, nuestros propios deseos, ¿no? Al final estamos Nuestra trabajando voz interna. demasiado, estamos trabajando demasiado, no pasaba tiempo con mis padres, aprovéchalos, los tienes ahí, abrázalos, bueno, Claro. de repente quieren mantener todavía la distancia, pero los tienes ahí, disfrútalos, compartan tiempo, hay mil cosas para hacer. ¿Se imaginan la gente que ha tenido o ha vivido en siglos pasados, muchos siglos pasados atrás, que han vivido también pandemias? Dios. Imagínense, o sea, no tenían Sí. todas las ventajas que tenemos Ni siquiera se nosotros enteraban ahora. que llegó la pandemia y Exacto, ¿no? efectivamente. Y ¿no? si alguien Claro. realmente ahorita la está pasando mal porque no tiene trabajo, ánimo. Sí, hay que tener Ánimo, mucha paciencia, estén atentos con las noticias que pueda dar el gobierno. En el caso de Perú, yo creo que el gobierno está haciendo lo mejor que puede para poder sobrevivir Sí. y pasar y afrontar esta situación que nunca antes se ha vivido, porque es la verdad, ¿no? Nuestras generaciones no han Claro. vivido una situación así. Y estar atentos a poder colaborar y mantener el orden para que esto de acá, a los nuevos 13 días que han dado en Perú, porque nos vamos hasta el 12 de abril, cuando lleguen estos días podamos decir, ok, vamos a comenzar o recomenzar o a activar nuevamente la sociedad poco a poco, ¿no? Con el paso de los Claro. días y las semanas. Claro. Y en verdad todo Hay que depende de recordar- nosotros. Hay que recordar que, por ejemplo, los gobiernos están haciendo lo que pueden y no, por ejemplo, no comparemos un país con otro necesariamente en muchas cosas porque la realidad de cada país es distinta, ¿ok? Además recordemos que no hay ningún, no sé, pues, maestría en pandemias. No hay nada que te prepare para una pandemia. Es algo tan lejano para todos, o ha sido algo tan lejano para todos nosotros que literalmente se trabaja con lo que se tiene y con la información que se tiene, que también es limitada. Entonces, así como estamos hablando ahorita de que los síntomas son no sé qué, no sé cuánto, es muy probable que de acá a, no sé, 4 días haya otro síntoma. Mira, hemos descubierto, hace no mucho han descubierto que la pérdida del sentido del olfato y gusto es también un síntoma. Y eso no se sabía hace 2 semanas. Entonces, hay que ser paciente, hay que colaborar, hay que trabajar todos como una unidad. Hay que aprovechar este tiempo también para darnos cuenta de qué es realmente importante. Las cosas que realmente son importantes. Yo cuando mi esposo estaba muy, muy mal en las madrugadas, aparte, por ejemplo, una de las cosas que hacía para intentar animarme, porque yo decía, si no te animas, se te va a bajar las defensas. Veía memes. O sea, no saben, la gente que me mandaba memes y que no sabía de la situación, colaboraron conmigo de alguna manera sin saber, porque una risa hacía la diferencia. Y después, cuando estaba con mi esposo, nosotros siempre tenemos planes, tenemos sueños, tenemos muchas cosas, y era como que decía, Dios mío, te entrego todo, llévate todo, no me importa nada de los sueños que te he pedido, nada de las cosas que te he pedido que me ayudes, olvídatelas todas. Ayúdame solamente con esto, solamente ayúdame a que mi esposo se mejore. Entonces ahí te das cuenta de lo que es necesario. Oye, no les voy a mentir, estamos más o menos en el día 14, si hoy es el día 14 de la cuarentena, el día 14 desde que comenzó la cuarentena para mí y para mi esposo, porque él comenzó con los síntomas. Hoy día, el día 14, yo me siento la persona más ligera del mundo. Preocupación, ¿qué preocupación? Llevo 2 semanas sin trabajar para mi empresa. Llevo 2 semanas sin vender ni un producto. Primero porque ni siquiera podía salir a venderlo. O sea, porque es una tienda, es un producto que se vende online. O sea, ni siquiera podría yo, si recibo una orden, empaquetarlo y llevarlo porque estoy en cuarentena. ¿Tú crees que estoy preocupada por eso? No. O sea, eso lo solucionaré mañana, pasado, que ya pueda salir. Eso va a funcionar. Si le pones empeño, eso va a funcionar. Pero el que tu ser querido termine en una cama de hospital solo, entubado, o lo que le sigue a eso, es mucho peor. Eso son las cosas que... O sea, la vida humana es lo que es importante. La gente que amas es lo importante, ¿no? Otra cosa que podemos aprender de esto es cuán importantes son las finanzas personales, cuán importante es que tengas fondos de emergencia, vivir del día a día
Y yo sé que mucha gente me va a decir, ay, pero es que yo gano poco. Sí, pero si no te tomas esa cerveza, si no te tomas esa gaseosa, si no te vas al restaurante y si te cocinas, probablemente puedas salvar 1 sol, 2 soles, 3 soles, 5 soles. Ponlos en tu fondo de emergencia. Ponlos en tu fondo de emergencia porque tú no sabes mañana si pasa algo como esto. Además. O algo menos trágico o menos estresante, pero es importante tener control de nuestras finanzas, ¿no? Claro, además, si yo no, me dicen, ¿no? Si dejo de trabajar, ¿cómo come mi familia, no? Ok, pero si usted deja de existir, ¿qué va a pasar con su familia? Hay que ver los problemas de manera más global, ¿no? Ok, tengo que trabajar, sí, muy bien. ¿En qué puedo reducir yo gastos? Porque si yo sigo yendo a trabajar, me voy a enfermar, esto puede acabar mucho peor. ¿Y quién va a velar por mi familia? Entonces, no es un tema del día a día a veces, ¿no? Hay que pensar en el día a día y también a largo plazo. Por más que a veces, obviamente, la vida nos lleve por diferentes lugares y diferentes tiempos, igual, ¿no? Hay que pensar siempre en ambas opciones. ¿Por qué? Porque uno no sabe realmente qué va a suceder mañana, si yo sigo vivo o no. Entonces, tengo que tener siempre planes de contingencia para ambas situaciones. Claro. Por ejemplo, por el lado positivo, yo conozco mucha gente de muchas amigas que quieren trabajar, por ejemplo, desde casa y por el tipo de trabajo que tienen, nunca pueden trabajar desde casa o las empresas no invierten en poder permitirles, por ejemplo, trabajar desde casa y que ellas quieren de alguna manera estar un poco más presente en la vida de sus hijos, ¿no? O no quieren perder esa hora, 2 horas de viaje del trabajo o hacia el trabajo, etc., etc., etc. El hecho de que muchas empresas hayan sido forzadas por la situación de buscar formas de que sus trabajadores puedan trabajar desde casa, el hecho de que pasemos, porque acá en el Reino Unido probablemente, acá en Europa en general, yo creo que vamos a pasar 2-3 meses desde casa, me parece. No creo que sea lo mismo en Perú, no, realmente no lo creo. Va a demostrarle a las empresas que la gente puede trabajar desde casa. Y esto puede crear mucho más flexibilidad para que la gente pueda tener más presencia en la vida de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, veámosle como que van a haber cambios que van a ser para bien, que no lo vemos ahora, pero que yo creo que en un futuro cercano lo vamos a poder comenzar a ver, ¿no? Y la última cosa que al menos resuena conmigo, que yo he sacado de esta experiencia, es la importancia de la fe y la espiritualidad. Y no voy a hablar un tema de que soy católica y todos tienen que ser. No, de lo que sea que tú creas, de lo que sea que así sea meditación, porque eso también puede ser una manera de espiritualidad. Lo que sea que hagas, en lo que sea que creas. Es importante. Es importante porque al fin y al cabo eso es lo que te mantiene en pie, lo que te inyecta energía, lo que te dice esto va a pasar, esto va a cambiar, vamos a salir adelante, ¿no? Y eso quizás es lo que también necesitamos trabajar un poco, ¿no? En eso. Y el amor que nos rodea. Yo me he dado cuenta ahora más que nunca de que a pesar de que estoy en un país en el que estoy sola con mi esposo y conozco no mucha gente, porque no tengo una red de amigos acá, que soy afortunada porque a pesar de la distancia tengo mucha gente que se ha preocupado por nosotros, que ha estado en contacto, gente que ha hecho oración por nosotros y eso es también algo que uno lo llena de energía, de positivismo y lo hace apreciar un poco más también la situación, ¿no? Es muy cierto. Bueno, entonces, ténganlo en cuenta. Este es un momento para reflexionar. Es un momento para ser responsables y también para colaborar con los demás. Creo yo que es lo más importante. ¿Ok? Absolutamente. Así es. Bueno, no dejen entonces de visitar nuestro portal con mmayúscula.com. Tenemos nuestros posts semanales. Podemos dejar también comentarios y compartir todos los temas en nuestras cuentas a través de Facebook, Instagram, todas las que ustedes tengan. ¿Ok? Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales con M mayúscula en Facebook y YouTube y también en Instagram como con _M_mayúscula. Este ha sido nuestro primer programa. Esperamos que no haya salido muy melancólico. Hemos tenido un poquito de todo, creo, ¿no? Sí, un poquito de todo. Esperamos que les haya servido bastante. No dejen de estar atentas al siguiente episodio porque se viene un tema muy interesante. Hasta el próximo programa. Yo soy Natalie Julián. Yo soy Rosa Julián. Muchas gracias también por compartir nuestro programa, nuestro primer episodio. Sigamos haciendo crecer este círculo de empoderamiento como les mencionaba. Y ya nos encontramos en el próximo programa. Somos con M mayúscula.
Círculo de empoderamiento. Sin juzgarnos. Metas. Experiencias. Naturaleza única. Sueños. Conocimientos. Avanzamos juntas. M. Mujer con mayúscula. Con M mayúscula. Un podcast creado por mujeres y para mujeres.